Víctor Purreta. Que venga el lince de General Pico. La Pampa boxística. Y él me dice, abuela, ¿por qué a papá no la puso en un cajón? Andrea no se la tragó la tierra. Ahí donde me cuentan que esa noche, viste que mamá era blanquita, estaba moradita y no se despertó nunca. Andrea López tenía 24 años, tenía un hijo y vivía en Santa Rosa, en La Pampa. Estaba en pareja con Víctor Purreta, a quien ustedes veían recién en este impacto. Hay muchas imágenes de él porque era boxeador profesional, Víctor Purreta, además de ser un delincuente, pero se había hecho conocido por el poder de sus puños. El 10 de febrero de 2004, Víctor Purreta atacó a Andrea López a golpes. La golpeó hasta matarla, la asesinó y luego hizo desaparecer su cuerpo. La mamá de Andrea López empezó de inmediato con una búsqueda, acompañada por otros familiares, por otras mujeres. Quería saber dónde estaba Andrea López. Una lucha que le llevó mucho tiempo y también le llevó mucho tiempo obtener una respuesta de la justicia, que no se animaba a hacer lo que finalmente hizo, que es detener a Víctor Purreta y acusarlo por el asesinato de Andrea, aún sin el cadáver de Andrea López. Víctor Purreta fue condenado por homicidio en 2014. Le dieron 18 años de cárcel por el asesinato de Andrea López. Recuerden que en esa época, en el momento del crimen, todavía no existía la figura del femicidio. Igual parece baja la pena realmente, pero lo que hizo la justicia de Santa Rosa fue marcar un antes y un después, condenar a un hombre por el asesinato de una mujer cuyo cadáver no había aparecido, un crimen sin cuerpo. Eso fue un logro realmente de la familia de Andrea López, un avance para la justicia de Santa Rosa que marcó un precedente para todo el país, porque hasta entonces las únicas condenas que tenían que ver con crímenes sin cuerpos o las presunciones tenían que ver con desapariciones durante la última dictadura militar. Por acá había un caso concreto. Lo que ocurre, y por qué seguimos hablando de este caso, que es importante, que es relevante, que marcó un antes y un después, es que el cuerpo de Andrea López aún hoy no ha aparecido. Y hay una familia que la sigue buscando, y hay por supuesto una sociedad entera que reclama la aparición del cuerpo de Andrea López, porque es un capítulo que falta para poder cerrar esta historia que empezó hace 20 años. Hay una búsqueda que están encabezando el hijo de Andrea López y la mamá de Andrea López. Ese joven, que era un nene cuando ocurrió el crimen de su mamá y que estaba en el lugar del crimen cuando ocurrió el asesinato, hoy está encabezando junto a su abuela la búsqueda del cuerpo de Andrea López. Están pidiéndole a Víctor Purreta, a este exboxeador que está preso, que está condenado, que diga dónde está el cuerpo de Andrea, o por lo menos que diga la verdad sobre dónde está el cuerpo de Andrea López. Por eso estamos en comunicación en este momento con Emanuel, el hijo de Andrea, y con Julia, la mamá de Andrea López, para que nos cuenten de esta búsqueda y este reclamo que están haciendo. Rolando Barbano los saluda desde Cámara del Crimen. Muchas gracias por el tiempo que nos están dando. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No, por favor, gracias a ustedes. Emanuel, vos, ¿qué edad tenías cuando Purreta asesinó a tu mamá? 4 años tenía yo. Vos tenías 4 años y hoy estás junto a tu abuela luchando para tratar de encontrar el cuerpo de tu madre. ¿Qué relación has tenido en este tiempo con Víctor Purreta? Y hemos tenido relación porque él quiso hablar donde supuestamente estaba el cuerpo, pero no, al final nos terminó mintiendo y terminó como removiendo una espina. ¿Cómo fue eso? Contanos un poco, Emanuel. ¿Vos te contactaste con él o él se presentó ante la justicia? ¿Cómo fue esa situación en la cual él dijo que iba a contar la verdad?
Él primero se quiso comunicar conmigo y yo quise que él hablara solo con la justicia. Y ahí fue y dio un lugar que supuestamente estaba mi mamá, pero buscaron y no encontraron nada. ¿Vos no quisiste tener contacto directo con él? Sí, porque me escribió una carta como pidiendo perdón, pero tampoco, todo mentira lo que me estaba diciendo. Todas mentiras. ¿Te pidió perdón y qué te dijo sobre el asesinato de tu mamá? No, como que se justificaba con el pasado que él tuvo, porque él tuvo un pasado de que el padre lo golpeaba y eso, como que por eso justificaba con eso lo que hizo con mi mamá. Pero no hay justificativo, obviamente, para lo que hizo con tu mamá. ¿Vos evaluaste la posibilidad de ir a verlo a la cárcel para hablar personalmente y a ver si le podés arrancar la verdad? Sí, fui ¿Fuiste? con los derechos humanos, me llevaron para poder hablar con él, pero me di cuenta que no, que él estaba mintiendo. ¿Él te vio cara a cara? ¿Hablaron? Hablamos cara a cara. Sí, sí. ¿Te pidió perdón en algún momento al menos? No, no me dijo, te pido perdón, no hago eso, no. No, no me dijo. ¿Y qué sentiste cuando lo tuviste adelante, Emanuel? Y yo pensé que me iba a decir la verdad, que iba a darme un lugar exacto donde estaba mi mamá. Pero al final no, al final terminó siendo todo mentira. Qué difícil. Julia, usted viene siguiendo esta lucha desde el día 1, está peleando primero para conseguir justicia y ahora para saber dónde está Andrea. ¿Cómo fue el trámite para poder llegar a la condena, que se demoró mucho por lo que vemos y por las veces que la hemos visto a usted en la calle peleando para que Purreta fuera condenado? A mí me llevó 10 años de lucha para poder ser querellante, para poder tener la custodia del nieto, porque en ese entonces no tenía la custodia, por eso no podía ser querellante. Y a mí el nieto no me lo dio la justicia, me lo dio su propia abuela, porque no lo podía tener, porque encima él se había quedado con la familia de su padre. Y cuando la abuela me lo dio, ahí donde él empezó a manifestar que su mamá estaba muerta, porque él veía que yo viajaba, me hacía dibujo, y con su mamá esperan para ver que yo me diera cuenta que su mamá no estaba viva, porque me la dibujaba con alas, con cruces. Entonces él era como que hasta que dijo, bueno, acomodar su cabeza, como decirme que su mamá estaba muerta, contarme lo que había sucedido esa noche, porque él veía que yo viajaba y no le traía a su mamá. Es como que él mismo se fue acomodando para decirme bien qué había sucedido esa noche. Julia, hasta ese momento vos pensabas que quizás había desaparecido Andrea y que no estaba muerta. ¿Fue tu nieto el que terminó ratificando lo que vos sospechabas? En un primer momento yo creí, pero cuando ya no había rastro de mi hija, porque el único lado que ella se podía escapar cuando era mal golpeada era mi domicilio. Y ella volvía por su hijo. Entonces yo dije, no se ha ido, la ha matado, porque ella nunca hubiera abandonado a su hijo, porque lo amaba tanto que nunca se hubiera ido sin su hijo. Y todas las cosas que aguantaba y todo era por su hijo. Y ahí donde me di cuenta que ya no, hasta que el nieto habló a los 7 años, que vio esa novela, y ahí fue donde dijo todo. Pero no fue enseguida fue la justicia, porque todavía con 7 años, recién a los 13 años pude lograr que se le hiciera una cámara GESI. Y ahí donde contó todo lo que me había contado cuando tenía 7 años. O sea que no le había puesto nada en su boca, sino todo lo que él vio esa noche. Emanuel, ¿y qué fue lo que vos viste aquella noche? Y yo vi como él la golpeó hasta matarla. La golpeó dentro de tu casa sin importarle que vos estabas mirando todo. A mí me encerró o sea, ellos se encerraron en la pieza y yo me quedé en la cocina y yo miraba por el agujerito de la puerta. Y así viste cómo Purreta la mataba a tu mamá. Sí, sí.
Yo digo que él en ese momento no se le cruzó en la cabeza que algún día su hijo iba a hablar, porque si no también lo hubiera asesinado. Quizás eso fue lo que le salvó la vida, ¿verdad, Emanuel? Julia, vos cuando te enteraste de lo que había visto Emanuel, ¿se lo trasladaste a la justicia? ¿Sentiste que te creían o tuviste que seguir luchando para poder avanzar hasta una condena? No, yo tuve que seguir, ya te digo, a los 7 años, recién a los 13 años, se pudo hacer una cámara GESE con ayuda de tantas agrupaciones de mujeres que me acompañaban y allá de Buenos Aires también venía un abogado de donde estaban las abuelas de Plaza de Mayo, que hay un dibujo que él me dibuja de un león, de una casa, a mí con su mamá en una moto, al papá en una camioneta. Uno de los abogados de Plaza de las abuelas de Plaza de Mayo me dijo que ese dibujo era, el león era peligro, que algo había sucedido en la casa y que la madre me llamaba y estaba complicado el padre. Y de ahí donde ya empecé que me ayudaran los derechos allá de Buenos Aires y todo, porque yo no podía meterme en la causa. Claro, ellos venían y traían información. Ya le digo, hasta que pude tener la tenencia y a los 13 años se le pudo hacer una cámara GESE. Julia, ¿y usted habló con Purreta? ¿Pudo preguntarle cara a cara dónde está Andrea y qué hizo con su cuerpo? No, yo ya, del momento que me enteré de lo que le hacía ejercer la prostitución a mi hija, yo no tuve nunca más un contacto con él. A mi hija sí la recibía en mi casa. Había veces que no la veía porque el castigo de él era que no me viniera a ver, pero ella me iba a hacer algún mandado, me llamaba por teléfono y me decía, viejita, estoy bien, quédate tranquila. Ya le digo más, venía cuando estaba muy mal golpeada y siempre se podía escapar sin su hijo. Por eso la herramienta de él era que su hijo, así ella volvía a su casa otra vez. O sea, le tenía terror y después me amenaza porque también le decía que me iba a prender fuego a mí y a su hermana, así que esto era un calvario, tanto para ella como para nosotros. Veo. ¿Dónde están centradas ahora las esperanzas de que se sepa qué fue de los restos de Andrea? Yo lo único que le pido al nieto, porque yo ya el año pasado no salí ni para los años ni nada de mi hija, porque era como que me sentía usada y no veía que había avance de nada. Entonces había decidido. Pero como él ahora, al encontrar a alguien que no está arrepentido de lo que hizo, dijo, él se iba a poner la camiseta para seguir buscando el cuerpo de su madre. Entonces lo voy a seguir acompañando hasta lo último, porque sé que Dios me va a dar fuerza y lealtad para que yo siga adelante con esto. Nadie me va a vencer para que yo siga buscando el cuerpo de mi hija. Ahora, la condena que ha recibido Purreta es relativamente baja, 18 años de cárcel para la atrocidad que hizo es muy poco. ¿Ustedes cómo lo sienten esto? ¿Vos, Emanuel, en particular? Y sí, yo creo que fue muy poco le dieron. Para lo que hizo, yo creo que sí, muy poco le dieron. Julia, ¿y dónde fue? Sí, decinos. Yo también creo que fue muy poco y que sigue teniendo privilegio porque sale hasta un psicólogo de fuera de la cárcel, que yo tengo entendido que en todas las cárceles para eso tienen su psicólogo pago y todo. El señor sale de la cárcel a hacerse tratar. Eso lo veo también muy como que todavía tiene esa piedad que le tiene. Yo creo que estas clases de personas no tienen cura, no tendrían que salir para la sociedad nunca más. Y mucho menos si no mostró arrepentimiento, ni tampoco les dio a ustedes la respuesta que están persiguiendo, que es por lo menos la posibilidad de tener una tumba donde ir a llorar a Andrea. Me imagino que eso es lo que los mueve también en este momento, ¿verdad? Sí, y también que le den cámara para salir a contar su historia, que fue un pobrecito. Entonces eso es lo que me indigna más, por eso sí voy a seguir luchando, buscando el cuerpo de mi hija, porque una persona que sale a dar lástima a la televisión y a mentir de
de lo que realmente ha hecho, porque no fui yo, inventé, ni le dije al nieto que tenía que decir esas cosas, sino que realmente sucedió lo que sucedió, que la mató. Lo único que de ahí sacó es decir que la mató, porque si no, hasta ese momento nunca había dicho que la había matado. Al menos aceptó haber asesinado a Andrea. Sí, justamente. Bien, pero faltan muchas respuestas todavía. Emanuel, Julia, les agradecemos mucho por estos minutos con Cámara del Crimen. Los vamos a seguir acompañando en esta lucha para terminar de cerrar por lo menos un capítulo de esta historia tan trágica que han vivido los dos de distintos lugares. A ver si Purreta decide tener un poquito de humanidad y decir la verdad sobre qué hizo con Andrea. Muchas gracias por este contacto con Cámara del Crimen. No, gracias a ustedes por siempre estar presente y que esto se difunda en toda la Argentina y que no mantengan a estas personas que viven en la cárcel de toda la gente, que no tendrían que ni ganar un sueldo, señor. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo grande para los dos. Otro de esos casos que nos indignan, la justicia que no termina de ser justicia y los presos que a veces tienen beneficios que no deberían tener de ninguna manera. Nadie quiere que haya cárceles donde se torture, donde se maltrate, pero los beneficios para personas que no mostraron ni siquiera arrepentimiento, ni están dando las respuestas que necesita la familia de la víctima para tener una mínima reparación, son realmente movilizantes y muy